Señor, que aumente, Señor, nuestra fe, nuestra confianza, Señor, el deseo de poder estar en tu casa, de poder tener comunión unos con otros, Señor. Permite que ahora vamos a hablar un poquito de su palabra, que podamos nosotros llegar a las conclusiones correctas, Señor. Que su palabra nos ilumine, nos exhorte, nos conforte, nos edifique, para que nosotros podamos ser mejores personas en este mundo. Todo te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar aquí en Malaquías. La semana pasada empezamos este versículo, no lo terminamos. Estamos hablando sobre el pueblo de Israel en tiempo del profeta Malaquías, en un periodo de la historia de Israel donde la situación espiritual no andaba muy bien. Gloria a Jesús. ¿Suena familiar eso? Entonces, pues, Dios levanta a este profeta, que como hemos dicho desde el principio del estudio de esta clase, no sabemos si es el nombre del profeta, el título del profeta, el término Malaquías, que significa mi mensajero. Gloria a Jesús. Vamos a leer el versículo 18 de Malaquías 3. Es que estamos estudiando y vamos a tratar de exponerlo en el día de hoy para la próxima semana, si Dios permite, entrar en el capítulo 4, que es el último capítulo del libro. Dice Malaquías 3:18: entonces se volverán y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La semana pasada empezamos a hablar sobre ese versículo, y empezamos a decir que el texto empieza con la palabra entonces. Entonces es como un puente, like a bridge. Dice, entonces ¿qué? Entonces, o sea, estas personas que en el versículo 17 el Señor le llama su especial tesoro, que Él los iba a perdonar, los iba a proteger cuando Él iba a actuar. Hablamos de que ese actuar se refería a lo que iba a venir sobre el pueblo de Israel en el futuro. Pues Dios había prometido perdonarles y protegerles como un padre perdona a su hijo que le sirve. Y luego dice, y entonces, cuando estas cosas sucedan, o ellos entendieran estas cosas, ellos iban a volver. Y dijimos la semana pasada que la palabra volver ahí tiene una connotación de arrepentimiento. Volver, gloria a Jesús. O sea, cambiar su forma errónea de pensar, y se tornarían a un mejor estado mental en lo que se refiere a su relación con la divina deidad. O sea, ellos iban y tocamos algunos textos que demostraban que en la forma en que los hebreos hablaban, no todo el tiempo, pero cuando a veces ellos decían voy a volver, ellos estaban implicando que iban a tener un cambio de mentalidad, de actitud. Gloria a Jesús. Y eso era importante porque Dios no iba a poder hacer nada en la vida de ellos si ellos no cambiaban su forma de pensar, primeramente de Dios, porque hemos estado estudiando que ellos tenían un concepto equivocado de Dios. Ellos pensaban que Dios era injusto, que Dios no estaba actuando como ellos querían que actuara. Y hasta el día de hoy el ser humano es así. Piensa que Dios es injusto, porque no hace lo que nosotros queremos que Él haga. Por eso. Y luego, después de volver, dice que ellos iban a ¿qué? A discernir. La palabra discernir tiene muchos sinónimos.
Discernir se puede traducir como ver, percibir, experimentar, entender, disfrutar, conocer. Todo eso y muchas más se le aplica a la palabra que fue traducida en español y aún en inglés, discernir. Discernment significa eso: ver, percibir, experimentar, entender, disfrutar, conocer. O sea que Dios le iba a dar la capacidad al pueblo de poder hacer diferencias, ¿eh? De poder contemplar las cosas tal y como son. Porque cuando uno puede discernir algo, es que quiere decir que uno se da cuenta de la realidad de la cosa, de lo que se está diciendo, lo que se está haciendo. Cuando usted entiende, comprende eso correctamente, usted está discerniendo, está entendiendo, está percibiendo algo. ¿Y qué era lo que estas personas iban a poder discernir? Parece algo ilógico, parece algo como como dicen los muchachos en el día de hoy, ¿verdad? Discernir entre lo bueno y lo malo. Pero aunque parezca algo tan sencillo, discernir entre lo justo y lo malo, y especialmente en nuestros días, no es nada fácil discernir. En este caso, no es tanto la palabra bueno, yo la utilicé ahora, pero la palabra en el texto es la palabra justo, pero vamos a ver lo que esta palabrita significa. Discernir la diferencia, mira cómo dice, diferencia entre lo justo y lo malo. O sea que parecía algo. Si usted le pregunta a alguien si sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, yo creo que la gran mayoría de las personas dijeran que sí. Que sí. La gran mayoría de las personas dijeran que sí. Pero, especialmente en nuestros días, muchas cosas que se consideran buenas son malas, y muchas cosas que se consideran malas son buenas. Por eso la importancia que el texto dice que Dios le iba a dar a estas personas la capacidad de poder discernir, percibir, dar, entender lo que era justo y lo que era malo. Porque yo estoy seguro que aún en los tiempos de Malaquías habían ciertas personas que a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. Eso ha sido a través de la historia de la humanidad. A nosotros los seres humanos siempre hemos tenido problemas, no en todo, pero siempre tenemos problemas en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que nos ayuda y qué es lo que no nos ayuda, qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no nos beneficia. Eso está en todas partes de nuestra forma de ser, en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que experimentamos, en los lugares donde vamos. Nosotros hacemos decisiones, todos los días hacemos decisiones, algunas buenas, algunas malas. Pero no todo el tiempo nosotros sabemos discernir lo bueno y lo malo. Parece, repito, parece algo ilógico que nosotros no supiéramos discernir entre lo bueno y lo malo. Pero la historia, la sociedad nos comprueba que realmente nosotros no tenemos esa capacidad. Y obviamente estoy hablando ya de cosas muy interesante, porque si yo tengo que discernir entre que si me tengo que tirar de un balcón o bajar las por eso sería lo más lógico que pues
bajar por las escaleras, ¿verdad que sí? Pero si tengo que discernir, gloria a Jesús, en hacer una decisión, por ejemplo, una decisión legal, una decisión moral, ahí a veces ahí se pone el problema un poco más difícil. Ay, hermana. Es que cuando hay situaciones así, metemos los sentimientos y nos olvidamos de qué es la verdad y la imparcialidad. Y ahí está el detalle. Porque a veces nosotros, como seres humanos, se nos hace difícil discernir entre lo bueno y lo malo. Y el texto estaba tratando de decirles que Dios le iba a dar la capacidad a ellos, pero mire cómo dice, cuando ellos regresaran, cuando se arrepintieron, de discernir la diferencia entre el justo y el malo. Y la palabra justo, que fue traducida justo, significa honesto, correcto, obediente, para con otras personas. Porque aquí, hermano, en que lo justo y lo malo, servir o no servir, está hablando de las relaciones entre los hombres, los seres humanos. La relación entre los seres humanos, no entre Dios y nosotros. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. Que esto no está entre Dios y el hombre, sino esto entre nosotros mismos. Dios nos va a dar la capacidad de discernir la diferencia entre el justo, hoy repito la palabra justo, honesto, correcto, obediente, para con otras personas. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Y vamos a buscar el versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Es como dice, hermanos? Que Noé era un hombre justo, que era un hombre perfecto. Y hemos dicho varias veces que cuando la Biblia habla de que las personas son perfectas, está hablando de madurez, o perfección en sus generaciones. Él era un hombre justo, o sea, en su trato con las otras personas, él era un hombre honesto, correcto, obediente, bendito, santo. Imagínense eso. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, Proverbios 29. Proverbios 29. Vamos a leer el versículo 7. Proverbios 29, 7. Escuche cómo dice eso. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? El justo entiende la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. O sea, y ahí el proverbio son contrastes, ¿va? Y él hace un contraste en que el justo, ahí lo que estábamos estudiando, puede discernir la causa, por qué tal persona es pobre. Pero el impío, él no entiende la sabiduría. Él no entiende cuando algo correcto, cuando algo que le beneficia, se le está diciendo, se le está demostrando. Él no lo entiende.
Ahí de los pobres no está hablando únicamente monetariamente, está hablando en todo el sentido de la palabra, o sea, espiritualmente, moralmente, intelectual, económicamente. El justo puede entender eso, pero el impío dice que no puede entender la sabiduría. Y esta capacidad no la da Dios, de discernir entre el justo y el malo. Que a pesar de que somos justos, o el hombre puede ser justo, eso no significa que deja de ser pecador. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7. Vamos a leer, y parece que va a haber una contradicción en lo que vamos a leer, pero si le ponemos atención a la lectura, no hay ninguna contradicción. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15 y 16. Escuche cómo dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Mira cómo dice: justo hay que perece por su justicia, y hay impíos que por su maldad alargan sus días. Y eso no es algo que hasta el día de hoy vemos, ¿vale? Y nosotros siempre tenemos problemas con eso, de que hay gente que está haciendo las cosas bien, que están tratando de vivir bien, y le pasa el trolley por encima. Entonces hay otros que están haciendo un montón de cosas malas, y ellos están como Ricky Martin, viviendo la vida loca. ¿Y qué sucede? A eso nos afecta. Eso nos afecta. Y eso es lo que está diciendo el texto. El texto es lo que está tratando de demostrar. Dice que él, o sea, Salomón dice, en todos los días de su vanidad, mira cómo dice, y estamos hablando de Salomón, hermano, que el hombre que tenía, la Biblia dice que como él no hubo un hombre más sabio, más rico, el hombre que, hay un texto en la Biblia que ojalá un día yo lo pudiera decir, que todo lo que su alma deseó, él se lo dio. Bendito, ¿quién puede decir eso? Y él considera todo eso vanidad. Los halos, los anti, todo eso, toda la vanidad. Y él dice que en sus días de su vanidad, dice, él vio a justo que perecen por su justicia. Y hay impíos que por su maldad alargan sus días. Alargan sus días. Ahora, el versículo 16, estoy en Eclesiastés 7, 16. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Escucharon eso, hermanos? Si eres demasiado justo, no es bueno, y si eres demasiado, tampoco lo eres. Y luego dice el versículo 17: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y no sé si están viendo el contraste que hay. Vamos a saltarnos al versículo 20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo, pero cualquiera dice, pero aquí se está contradiciendo. Si en el versículo 15 dice hay justo, no, pero hermano, lo que está tratando de decir el versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra
que haga el bien y nunca peque. Lo que está tratando de decir Salomón es que no porque seamos justos, eso no significa que todo el tiempo nosotros vamos a hacer el bien y que no vamos a pecar. Por eso estamos diciendo que la relación aquí que estamos estudiando en Malaquía entre lo justo y lo malo, entre el no servir y servir, es la relación entre los seres humanos, no ante Dios. Es con nosotros. Nosotros podemos ser justos y a la vez ser malos y pecadores. Por eso el versículo 20 dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Él lo que está tratando de decir es que hay personas que son justas, que a pesar de que ellos sean justos, pueden cometer faltas. Porque de no ser así, la Biblia nunca utilizará la palabra justo para el ser humano. Y si lo usa. Si lo usa. Lo leemos. Y insisto que estoy hablando de la relación de unos con nosotros. No la relación de nosotros con Dios. Así como hay personas que son justas, hay otros que son malos. Hermano, porque parecería eso. La semana pasada un comentario acerca de que Dios permite lo malo. Hay una religión, más pensamiento de ciertas personas. Es un círculo que tiene una parte negra y una parte blanca, y la negra tiene un puntito blanco y lo blanco tiene un puntito negro. O sea que Dios es así. Sí, ahorita sea claro que no, Dios no es así, es el hombre el que es así. El hombre puede ser así. Exacto. Puede tener las dos cosas. Dios no. Dios dice, aborrece el pecado. Amén. Que no hay ese pensamiento, no hay ese que Dios permite eso, Dios deja, no. Es el hombre que lo hace, no Dios. No, yo me refería al concepto que hay personas que dicen, los he escuchado de familiares, amistades, dicen, pero si hay Dios, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta pobreza? Y lo que yo siempre les digo es que esa razón de violencia y pobreza y pecado no es por Dios, es por nosotros los seres humanos. Esa es la razón de eso, no nosotros. Es el hombre que no quiere obedecer a Dios y cae en estas cosas. Pero entonces, ahí sí quieren que Dios intervenga. Pero si tú no quieres a Dios en tu vida, pero sí quiere que Dios intervenga en las cosas que a ti no te agradan, pues entonces ¿quién es Dios? ¿Tú o Él? En otras palabras, siempre hemos querido que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Nosotros somos los dioses, no Él. Así no funciona. Sino que Dios permite que el hombre se envuelva en todas estas cosas que no le van a hacer daño, no le van a hacer bien, pero Dios lo tiene que permitir para que el hombre comprenda que estas cosas le van a hacer daño, le van a afectar. Pero no es que Él es el que está haciendo estas cosas. O que Dios esté de acuerdo. Exactamente. Pareciera que Dios está de acuerdo con que se hagan todas esas cosas, pero no es así. No, en ningún momento. Pero sí, él tiene la capacidad de poderlo evitar, claro que sí. Pero no lo hace porque el hombre tiene que entender que las consecuencias de la desobediencia se tienen que traer a la luz. Y eso es y el texto este que acabamos de leer, de que no hay hombre justo, o sea, que es justo, pero no significa que él no vaya a pecar ni haga algo malo. Y esa es la cosa que a veces parece como una contradicción. ¿Cómo es que es justo y está haciendo esto malo? Y es que el concepto es que estamos hablando de la relación de los seres humanos, el hombre con el hombre, o sea, el ser humano con el ser humano. Y ahora, ¿sabe que ahora ya no podemos decir el hombre, hablando ya especialmente aquí en California, gender neutral, bendito, qué locura, pero bueno,
No sé si han visto ahora la mayoría de los restaurantes y los negocios, ya muchos de los baños ya no tienen el men o women's, lo han quitado. No sé si se han dado cuenta de eso. Varios ya lo han quitado. Ahora ponen el símbolo de un hombre o una mujer. En otras palabras, ahí puede entrar un hombre o una mujer en el mismo baño. Porque eso de hombre y mujer, eso es discriminatorio con aquellos que no se consideran ni hombres ni mujeres. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿verdad? Y es increíble, hermano, lo que está sucediendo en la mentalidad del ser humano, porque ahí empieza todo, en la mentalidad de cómo yo no voy a entender que hay solamente dos conceptos para la sexualidad del ser humano: el hombre y la mujer. No, eso no se puede decir. En California están tratando de pasar una ley que en las escuelas no puedan decirle a los muchachos boys and girls. ¿No sabían eso? Yo sé que no. Yo soy el fanático que me meto en estas cosas. Ya no le van a poder decir boys and girls, porque se está discriminando con los niños que son homosexuales o que son transversales y todo ese montón de tonterías. Entonces, vemos que el hombre justo puede hacer cosas malas para con el hombre, y el hombre malo puede hacer cosas justas. Dime, Ceci, para acordar. Usted toca un punto bien que puede ser controversial en muchas maneras, sobre a veces la razón que la iglesia es atacada, no digo Dios, la iglesia, porque a veces uno como cristiano usa la palabra de Dios en una forma errónea. Segundo, porque el ser humano que no conoce a Dios pues no va a entender. Ayer por cierto, también estaba en una película sobre una relación que hablaba de Génesis 2, 3, 4, y cómo a veces el hombre, el fanatismo con los años hace que en vez de ver a un Dios accesible que perdona y que transforma, hace ver a un Dios que castiga y que es un Dios malo y que él pide perfección. Desafortunadamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no quiero que mis hijos o mis nietos, por seguridad de ellos mismos, un hombre puede entrar, pues yo soy no es así, Pero es lo que estamos viendo. Y a veces, yo pienso que yo lo veo así como dos caras de la moneda. Mi responsabilidad como cristiano, como yo estoy reflejando la palabra de Dios, porque eso puede causar que haya que rechace la palabra de Dios por mis acciones, porque yo moralmente yo soy el único que estoy bien. Sí, yo lo que creo que nosotros como cristianos tenemos que demostrar, ¿vale? Como dice, en una forma clara, en una forma cortés, porque eso también es la misma Biblia nos dice, ¿vale? Hablemos la verdad en amor, de que muchas de las cosas que están sucediendo en nuestros días, yo siempre creo, usted me ha escuchado muchas veces, que yo siempre he creído que muchas de las cosas equivocadas que están sucediendo en la sociedad, en parte, no todo, la tiene la culpa la iglesia, porque la iglesia no se ha levantado a combatir esas cosas. No fue la iglesia de 50 años atrás, de 60 años atrás, cuando estas personas se levantaban y exponían su oposición a lo que la sociedad estaba proyectando. La iglesia poco a poco se fue metiendo en cuatro paredes, y la sociedad empezó a hacer lo que le dio la gana. Ahora que queremos salir a combatir la sociedad, estamos viendo lo que sí se estaba diciendo, el rechazo, la oposición, porque antes no era así, hermanos.
Antes, el que llevaba la batuta cuando algo malo estaba pasando en la sociedad era la iglesia. En la historia de este país, la historia de los Estados Unidos, para mí es fascinante, hermano. Es fascinante. No hay ningún país, ninguno de nuestros países, tiene una historia basada en el movimiento de Dios. Este país fue fundado bajo el movimiento de Dios. Tremenda la historia de este país, como Dios intervino para que se formara esta nación. De que el hombre ha hecho muchos daños y años, eso es cierto. Pero la historia de este país, ningún país en este planeta, fuera de Israel, se puede comparar. Ningún país. De cómo Dios intervino a que se formara esta nación. Cómo los sacerdotes se levantaron en el púlpito a decir: nosotros ya no podemos permitir que el rey de Inglaterra nos esté oprimiendo. Ya no podemos permitir eso. Eso empezó en la iglesia, hermanos. El movimiento de independencia de este país sucedió en la iglesia. La iglesia era la que se levantaba cuando había algo que no estaba bien. Pero ya eso se acabó. Nosotros no nos levantamos cuando hay cosas que quizás muchos de nosotros decimos: que a mí no me está afectando. Por eso. Pero tarde o temprano sí nos va a afectar. Va a afectar a sus hijos, a sus nietos, a los padres. Ya los está afectando. Hermano Cañizar. Mire, eso es lo mismo y lo que había de ver. El problema es que el mero de eso, que está al frente de eso, se hace al lado de lo que la gente quiere, para conveniencia o no sé por qué se lo digo, porque yo cuando este hombre se lanzó primero, lo miré, o sea que no estaba él de acuerdo, y ahora sí está de acuerdo. No lo estoy entendiendo. ¿No? Sí, o sea, quiere que le diga el nombre del mero encargado de la iglesia, ahora sí. Sí, ya me entendió, ¿verdad? Entonces, él, porque cuando trajeron cuando se lanzó y todo eso, que él iba a hacer cambios y todo muy diferente y todo, y no se habló mucho, o sea, no, a lo que hizo ahora. Dije, un hombre de esto, que es el mero, estar inclinado, no, ya, entonces, eso, y todo por darle a ese país, a la gente, todo, su lado. Tristemente. Y allí estamos. Tristemente así sucede, hermanos. Y así nos vamos a otros dominaciones y todo. Pero nosotros tenemos que entender, por eso el punto que estamos hablando, de discernir entre lo que es justo y lo que es malo. Y eso cambia, hermano. Bueno, cambia en nosotros los seres humanos, pero no en Dios. No, en Dios no, pero no como Exacto. siempre lo ve a su manera. Lo que es justo puede ser justo para otra persona. Por eso es que el texto dice, si le están poniendo atención, que la capacidad de discernir lo bueno y lo malo la iba a dar Dios. Porque nosotros, como digo, eso es cierto, nosotros, lo dijimos al principio de la clase, nosotros como humanos, para nosotros ciertas cosas son buenas cuando son malas, y ciertas cosas son malas cuando son buenas. Porque no tenemos realmente la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. El discernimiento. Exacto. Decimos que sí, pero realmente no la tenemos. Pero Dios sí. Entonces Él nos las produce a nosotros a través de dos cosas: su palabra y de su espíritu. Pero también nosotros tenemos la capacidad de decir: no, así no es. Yo no lo voy a hacer así. O yo no voy a ir a tal lugar. O yo no voy a creer tal cosa. Nosotros tenemos esta capacidad, hermanos. ¿Y qué sucede? Eso ha traído consecuencias. Dentro y fuera de la iglesia. Ha traído consecuencias. El no poder discernir correctamente lo que es justo y lo que es malo. Y nosotros tenemos que saber que esa situación nos va a afectar tarde o temprano, hermanos. Tarde o temprano nos va a afectar. Por eso dice, malo entre la relación entre nosotros como seres humanos.
Porque el texto está hablando de una diferencia entre el justo y el malo. ¿Ay? Y sigo hablando de la relación de los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una relación entre Dios y nosotros, nadie es justo y todos somos malos. Por eso sigo insistiendo que cuando el texto está hablando de la diferencia entre el justo y el malo, está hablando de las relaciones de los seres humanos. Porque vamos a probar, que ustedes ya saben esto, pero vamos a probarlo para refrescarle la mente, que la Biblia dice que nadie es justo y que todos somos malos. Porque se podría decir algo, por ejemplo, alguien que no es cristiano dice, pero si tú estás diciendo que nadie es justo y todos son malos, entonces ese texto, ¿por qué dice que Dios va a discernir entre el justo y el malo? ¿Te estás contradiciendo? No me estoy contradiciendo, porque estoy tratando de explicar que cuando el texto está hablando de discernir la diferencia entre el justo y el malo, está hablando entre dos personas, entre las personas, no en la relación entre el hombre y el ser y Dios. Porque así como tenemos una relación con nuestros familiares, amistades, conocidos, tenemos una relación con Dios. Hermanos, eso es una realidad. Y la relación que tenemos con Dios es totalmente diferente a la relación que tenemos con los seres humanos. Es totalmente diferente. Eso es algo que tenemos que entender. Por eso es importante entender que cuando estamos hablando aquí, cuando el texto está diciendo que Dios le iba a dar a ellos, cuando ellos se arrepintieran, la capacidad de discernir la diferencia, mira cómo dice, la diferencia entre el justo y el malo, pues obviamente Dios está hablando entre nosotros. Entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que son justas, que su carácter, su personalidad, su forma de ser, lo son. Y hay otros que somos malos en nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad. Así somos. De eso no hay duda. La palabra que fue traducida mala, escuchen algunos sinónimos: cruel, perverso, malévolos. ¿Por qué? Porque entre la relación entre el ser humano y Dios, vamos al libro de Romanos. Quizás leyendo la Biblia, quizás usted me pueda entender mejor. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Quiero que ustedes mismos lo lean, para que no digan que yo estoy inventando estas cosas. Romanos capítulo 3, y vamos a buscar el versículo 10 y 11. No, vamos a leer el 10, el 11 y el 12. ¿Tienen, hermanos? Romanos capítulo 3, 10, 11 y 12. Escuchen estos textos, hermanos. Cuando usted se sienta holy, lea estas cosas. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Mi mamá tenía razón, ¿te das cuenta? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la relación entre el hombre y Dios. Así, la relación vertical. Eso es lo que está hablando el apóstol. Porque si así no estuviera hablando, entonces la Biblia sí se contradiciera, porque la Biblia dice varias cosas hablando de que el hombre es bueno, de que el hombre es justo. Pero aquí está hablando de que si
Dios fuera nuestro jefe y alguien llegara a la oficina y preguntara: ¿y cómo es Alejandrina Gutiérrez? Pero él lo sabe todo, Dios. A eso me refiero. Sí. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces Dios va a decir: ella es así, 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 así. Pero ya hablando ahora humanamente, el mismo escenario, viene otra persona, se mete en la oficina del jefe y el jefe puede decir ciertas cosas solamente de ella. Lo que él sabe, ya más de ahí no puede decir más nada, si quiere hablar la verdad. Pero Dios lo sabe todo de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y en ese concepto es que Dios puede decir: justo no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Mire cómo dice: no hay quien busque a Dios. Por eso decía yo que cuando nos sentimos bien, hoy, leemos estos textos. ¿Qué ando buscando de Dios? Yo ando buscando de Dios. Ay no, como si Dios estuviera perdido. Santo Dios. No es así. Hermano, a lo mejor ese hombre también puede hacerlo también. Si se va al lado que la prefiere a esa su secretaria o lo que sea, para darle bien, pues le dice: no, ella tiene perfecta, esa es muy buena. Pero ella estuviera mintiendo en tal detalle, ¿se da cuenta? Pero con Dios no, lo que Dios va a decir es la verdad. Y en otra persona, y en la otra dice: no, ¿por qué está diciendo él eso? Pues, ahí me refiero que usted está demostrando ahora la relación que estamos hablando entre Dios y el hombre, y la relación entre los hombres son diferentes. Diferente. Hermanas, Pero también se relaciona no recuerdo realmente el texto, pero ante los ojos de Dios, si hay hijos, sus hijos que son, no puede ser que sea favoritismo, pero sí hay una relación más estrecha de Dios con ellos, pero eso no significa que son mejores que nosotros, igual que uno como en un empleado o los hijos. O sea, no que no sea favorito, simplemente la relación es completamente más estrecha. sí, pero ya eso es entre Dios y los creyentes. Exactamente. No, pero el apóstol Pablo aquí está hablando de la relación de Dios con la humanidad. En general. Exacto. Okay. Todos nosotros. Que cuando se está hablando de la relación de Dios y la humanidad, no hay justos, no hay buenos, no hay quien busque a Dios. Ahora, utilizando esto que acabo de decir, cuando el hombre tiene una relación estrecha con Dios, ¿a qué se debe eso? ¿Quién fue que puso en él el deseo de tener esa relación estrecha con Dios? Dios. Se puede malinterpretar en lo bueno, en lo positivo, en lo negativo. O porque Dios puso a esa persona que tenga relación y a mí no. ¿Sí me explico? Porque la persona exactamente. Ahí está el detalle. Por eso decía yo, por eso decía yo que nosotros tenemos la capacidad de que Dios nos dice: mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Nosotros tenemos la capacidad de decir: no lo voy a hacer. Pero va a haber consecuencias. A la persona que Dios pone el deseo de buscar de él y lo hace, pues es bendecida. Pero Él es el que está iniciando las cosas. Él es el que lo está iniciando. Porque el mismo texto, y hay varios otros textos en la Biblia, que nos demuestran que nosotros no estábamos buscando a Dios. Él fue el que nos buscó a nosotros. Dice el Señor: si ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso sigo enfatizando que lo que estamos estudiando en Malaquías es la relación entre los seres humanos. Y entre los seres humanos sí hay diferencias de justos e injustos, de malos y de buenos. Sí lo hay. Sí lo hay.
Y nosotros sabemos eso porque nosotros los hemos experimentado. Y a eso me refiero. Pero ahora, hablando ya más profundamente, Dios le da la capacidad al ser humano de poder discernir entre nosotros cuando el hombre está actuando justamente y cuando el hombre está actuando malévolamente. Él nos da esa capacidad. La da. Y eso es lo que estamos tratando de demostrarles con este versículo. Que cuando Dios está en nuestra vida, Él nos da esa capacidad de poder discernir. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es esa. Discernir, poder saber por qué es esto, a qué se debe, qué es lo que hay detrás. Por eso cuando usted ha leído los evangelios, cuando venían maestro bueno y venían ahí endulzando al Señor, ¿qué siempre les decía? Hipócritas. O le decía, me quieren engañar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. A Él no lo podemos engañar. A Él no le podemos venir con que, sobarle la espalda, hermano, qué buen maestro es usted, puras mentiras. A Dios no lo podemos engañar. Usted me puede engañar a mí, yo le puedo engañar a usted, pero a Dios nadie. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la capacidad de discernir lo que había en el hombre. Él lo tenía, y nosotros también lo podemos tener si nos sometemos a la voluntad de Dios. Mira, este texto los textos que leímos en Romanos, el apóstol Pablo estaba citando el Antiguo Testamento. Él estaba citando el Salmo 14. Vamos al Salmo 14. Salmo 14. Abra su Biblia ya. Para que usted vea que este concepto no era un concepto del nuevo pacto. Ya en el antiguo pacto se estaba hablando de esto. Salmo 14. Abra su Biblia en el Salmo 14. Y el Salmo 14 está más interesante todavía que el Romanos. Vamos a leer el Salmo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, vamos a empezar el versículo 1. Este texto que hemos citado muchas veces. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y había alguno? No. Nada. ¿Ven? Dice el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 4, para demostrarle nuevamente que se está hablando de la relación de Dios con el hombre, porque si no fuera así, el versículo que estamos estudiando fue una contradicción. Escuche cómo dice el versículo 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como comiesen pan y a Jehová no invocan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está. Dios está hablando que el ser humano no tiene nada bueno en él en relación a Dios. No hay nada bueno en nosotros. Sigo diciendo, en relación a Dios. Ahora, ¿hay buenas personas en este planeta? Sí los hay.
Sí los hay. Buenas personas. Y como hay buenas personas, también hay malas. Malas personas, hermanos. Pero delante de Dios, nadie es justo y todos somos malos. Nadie es justo, todos somos malos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3. Es algo que parece como muy fácil, ¿no? Hermano, sí, pues si nosotros sabemos la diferencia entre lo justo y lo malo, claro, ¿verdad? Bendito. Escuche esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. ¿Escucharon eso? El justo murió por los injustos. ¿Se da cuenta? Por eso es que la iglesia se puede llamar justificada, porque el Señor no hizo justicia. O sea, Dios hizo justicia en Cristo por nosotros. Hermano, Pero nada más para Dios a través de Jesús. exactamente. Entre los hombres podemos hacer diferencia. Exactamente. Entre los hombres, porque hemos estudiado muchas veces que el sacrificio de la cruz no fue para toda la humanidad como se enseña. Por eso dice claramente el texto aquí: el justo murió por los injustos. O sea, por nosotros los cristianos, igual que toda la humanidad, éramos injustos. Y el Señor murió por nosotros. Y ahora, como Él murió por nosotros, entonces nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque Dios hizo justicia en Cristo por nosotros. La Biblia dice: la paga del salario, la paga del pecado es muerte. O sea que Dios, por ejemplo, usted cometió se pasó la luz roja, andaba por el freeway en 100 millas por hora, lo paró la policía, le pusieron un ticket, usted tiene que ir a presentarse delante del juez. El juez lo declara culpable, usted tiene que pagar por esa multa. Pues nosotros cometimos faltas, la cual llamamos pecado. Fuimos delante del juez, pero al lado nuestro, delante del juez, estaba Jesús. Y Jesús tomó la culpa por nosotros. Y lo que nosotros debíamos de pagar, el Señor se lo cobró a Jesús. Y en el momento en que Jesús pagó por mis faltas, yo soy declarado inocente. En otras palabras, soy declarado justo. No hice nada malo. El Señor pagó por mis faltas. Por eso dice el texto: el justo murió por los injustos. Y en el momento en que Él murió por mí, Él me declaró justo. Pero también, yo luego, porque a veces lo usa como un amuleto, como una
bueno, pues yo lo hice, pues Dios sabe y Dios pagó mi falta, entonces pues gozamos como un crush, como si fuera una... Sí, eso es, podemos hacerlo así, pero eso no elimina No. la situación de que así es. No, claro que no, Sí, eso es cierto, podemos utilizarlo como una muleta, pero esa es la realidad de que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Uno mismo se engaña ahí. Y es interesante lo que dice el texto. A veces le pasamos por encima cuando dice padeció solo una sola vez. Una sola vez. ¿Se da cuenta? Una sola vez. That's it. No hay más. No hay más, hermanos. El Señor no va a venir y a estar crucificándose a cada rato. No, una sola vez y para siempre. That's it. Y ese es el detalle que el texto nos está demostrando, que nosotros, delante de Dios, a través de Jesús, somos justos, pero éramos injustos antes de eso. Pero ahora, en la relación con los seres humanos, podemos ser justos e injustos. Podemos ser malos o buenos. En la relación de los hombres, de los seres humanos. Y a veces quizás espero que no se estén confundiendo con una cosa con la otra. Vamos al libro de Génesis de nuevo, al principio. Génesis capítulo 8. Porque hay tantas cosas que podemos diferenciar entre el Dios y la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con los seres humanos. Génesis capítulo 8. ¿Me tienen, hermanos? Vamos a leer el versículo 21. Dios me bendiga. Génesis 8, versículo 21. Miren, ¿desde cuándo está pasando esto? Génesis 8, 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y el texto lo estoy tocando para demostrarle que el intento, dice el texto, del corazón del hombre, ahí está hablando de la humanidad, hombres y mujeres, es malo. Nosotros por naturaleza somos malos. Y yo sé que ese término a veces no nos gusta escucharlo, pero eso es una realidad. Somos malos. En nosotros está la capacidad de hacer cosas espantosas, horribles. Por eso usted se ha fijado, muchos, usted ve la noticia o ve las cosas y dice: pero yo no sé cómo él pudo hacer eso, si él no era así, era tan tranquilo, daba las clases de la escuela dominical también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas espantosas. Porque está eso en nuestra naturaleza. En un momento de ira, de coraje, de enojo, o sea, el hombre es capaz de hacer cosas horribles. Porque ahí está eso. Y el Señor lo demuestra. Usted está hablando en la humanidad en general. Todos los seres humanos. No lo ves
Cristo también. Todos los seres humanos. Porque la pregunta de mí es, ¿cómo es posible que si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el conocimiento de su palabra, podamos llegar a tantas aberraciones? Todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, los que hablan en lenguas angelicales, humanas, todas esas personas, incluyéndola a usted y a mí, podemos hacer cosas atroces. Ahora se puso de ejemplo usted, ¿no? Ahí. Todos, sin excepción. Hermano, y eso trae, yo pues, cuando, la semana pasada que yo vine y escuché, me recordé cuando estaba leyendo Job, que Job se preguntaba, se creía el hombre más justo de la tierra, sin embargo, ¿no? Exactamente. Y Dios le demuestra que no. Que él era un hombre justo delante de nosotros, de los seres humanos. Pero delante de Dios, por eso le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todas estas cosas? ¿Dónde estabas tú? Hermano, y yo entiendo esa parte, pero nosotros estamos en el periodo donde Jesucristo, Él pagó por nosotros y pagó ese pecado que nos separaba de Dios, el que nace uno por ese pecado de separación con Dios. Ahora, todas las decisiones que nosotros tomemos, hasta eso Él sigue pagando por nosotros. Exactamente. Claro, sufrimos las consecuencias. Exactamente. Pero no podemos hablar de Job y de Abraham y de Isaac. No, hablamos del nuevo pacto. En el nuevo pacto, sí, nosotros vivían en un periodo diferente al nuestro. Ahora exactamente. nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos el conocimiento. Ellos no tenían una Biblia, no tenían alguien que les Estamos enseñara. totalmente de acuerdo, pero lo que no ha cambiado entre Job y usted es la naturaleza pecaminosa. Cristo viene a cambiar eso. No, Cristo vino a perdonar nuestros Sí. pecados. Seguimos siendo pecadores. Sí, Él hizo un cambio en nuestras vidas y no un cambio al que me refiera de que vas a ser perfecto, no, sino ponernos la capacidad de saber. Bueno, eso todo desde el principio no me lo sé, que se empeñe mal, pero nosotros ahora tenemos la responsabilidad. Oh, sí, Y la tenemos ciencia. la responsabilidad, Sí, el tenemos conocimiento. el conocimiento, tenemos la capacidad de hacer cosas hermosas, preciosas, pero ahí todavía está la naturaleza pecaminosa. De la bestia. Y yo no estoy diciendo que eso no sea cierto. Y esa naturaleza Sí. es la que puede hacer Claro que cosas sí. espantosas, Sí, estoy de acuerdo. aún en el cristiano. Estoy de acuerdo. Pero ahora nosotros tenemos una doble responsabilidad. Oh, sí, de eso no hay la duda. No, eso no se lo discuto. Lo que quiero que se quede claro es que el hecho de que seamos cristianos, que tengamos el Espíritu Santo en nosotros, eso no nos exime a que nosotros podamos hacer cosas horribles. Porque la historia nos demuestra que muchos cristianos hicieron cosas espantosas a través de la historia, de la humanidad. La Biblia nos demuestra eso. La Biblia no nos da ejemplos de eso, pero la historia de la humanidad nos da ejemplos de eso. De que personas con el conocimiento de Dios, con el Espíritu de Dios, hicieron cosas espantosas. Hermano, todo eso es, todo lo que se está hablando echa abajo lo mismo que dijo usted. Usted mismo está poniendo ejemplo. El maestro, el jefe, y cometió algo que no lo podíamos creer. ¿No? Y el maestro, y si seguimos subiendo, hay gente que tienen tremendos ministerios, que son hombres de Dios, y lo son, pero hicieron cosas tremendas. Debe hablar así primero. Está como pasó lo de Billy Graham, eso dice que yo para mí lo personal cuando dicen hombre de Dios, cuando hablan de un ministerio, se me hace a veces muy contraproducente porque todos somos hijos de Dios. Oh, sí. Todos somos, que tenemos la responsabilidad a ser diferente a gente de Dios, no tanto de Dios, de uno como Dios o la persona con Dios, pero de esa persona con el pueblo de Dios. Porque todos podemos ser
con la voluntad de Dios obedecemos, podemos hacer lo que Dios quiere con nosotros. De esto no hay duda. Lo único que hay, podemos repetir, hablando de la relación de los seres humanos, ha habido hombres de Dios que han tenido ministerios internacionales, son reconocidos en muchas partes del mundo, y eso tenemos que admitirlo. Pero aún esos hombres han cometido tremendas faltas, tremendos errores, avalando lo que estoy tratando de demostrar, de que a pesar de que tengamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, de que Dios ha hecho muchas cosas a través de nosotros, no nosotros, Dios a través de nosotros, el hombre ha caído. A pesar de que tengamos la plenitud de Cristo, a pesar de que Un gran ejemplo es Jimmy Swaggart. Sí, era un hombre que, bendito, yo me acuerdo cuando vivía en Nueva York, antes de ir a la iglesia, yo tenía que escuchar el programa de Jimmy Swaggart, porque recibía de Dios de este hombre. Yo consideraba que Dios lo usaba de una forma tremenda. El ministerio que tenía, donde ese hombre se paraba, había miles y miles de personas. Pero era un hombre, era un ser humano con faltas, con errores, y sucedió lo que tenía, no lo que tenía que suceder, sino que sucedió lo que sucedió. Y hoy en día sí, todavía está en la televisión, pero ya no tiene el impacto que tuvo, ¿entiendes? Y a eso me refiero, de que la historia de la humanidad nos comprueba que el hombre de Dios tiene la capacidad de llegar hasta donde Dios quiera que él llegue, pero también de caer hasta lo más profundo. No, yo pienso que Dios lo permitió porque ya la humanidad, el ser humano, estaba poniéndolo en un lugar como que de ahí. No, yo creo que, porque entonces estaríamos diciendo que Dios fue que hizo que eso sucediera. No, que para nada. Porque él hacía esto a escondidas de todos. Pero ese es el detalle, de que, probando el punto que estamos tratando de probar, de que a pesar de que el hombre de Dios, que Dios se ha utilizado por Dios, suceden estas cosas. Es como decir la gente que muere en los países asiáticos por hambre y no es porque Dios la permite, no es por el pecado del deseo. Exactamente. O sea, a ellos mismos estamos refiriendo. Y esas son las cosas que a veces se nos hacen a nosotros como cristianos muy difícil de entender, porque creemos que ya es cristiano, tiene espíritu, ¿cómo es que hizo tal cosa? Dime. Yo no estoy diciendo que Dios permitió que él hiciera eso, hermano. No, porque no, me refiero a que se puede entender sí. De que, por eso Dios, no. por eso sucedió eso. No. La persona puedes llegar a límites que nosotros no podemos imaginarnos. El problema es que cuando el hombre quita los ojos de Dios y lo pone en el ser humano, ahí radica todo lo que estamos platicando es eso. La diferencia entre la relación entre los seres humanos y la relación entre el hombre y Dios. En el momento de que nuestra relación con Dios es cortada, nuestra relación con los seres humanos va a ser afectada, no importa qué. Sí, hermano, perdón, estaba pensando en el hecho de David con Betsabé. Ellos hicieron todo muy debajo del agua hasta que vino el profeta y lo descubrió. Ahora, ¿usted cree que no muchos hombres de Dios son títulos humanos que se dan? Por favor, no nos escandalicemos por los títulos humanos que se dan. Puede estar haciendo cosas donde las demás personas no se den cuenta. Obviamente, Nosotros mismos pero Dios estamos sí. haciendo cosas, claro, de eso no nos podemos esconder. Y ese es el punto. Pero llega un punto en que Dios permite que eso se descubra para que... Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Pero lo fundamental de lo que estamos tratando de decir es que el discernimiento, de discernir las cosas tal como son, solo nos puede dar Dios. Exacto. Solo nos puede dar. Hermano, ¿usted quería decir? O sea, siempre lo mencionan, Salomón tenía una sabiduría, tenía demasiado de Dios.
de Dios. Exacto. Que Dios se lo dio. Y por no discernir, en aquel su fama bajó, hermano. Tremenda. La fama de Salomón decayó. Y no porque tenía muchas mujeres, ¿no? Sino porque desvió por falta de discernimiento, por no discernir entre lo justo y lo malo. O sea, ese es el problema. Y ahí vemos el punto que estamos tratando de. O sea, él tenía una tremenda relación con Dios, ¿no? Cuando él empieza. Porque así siempre sucede, ¿no? Empieza. Y el problema es, como dijo muy bien el hermano Lee, el problema realmente de Salomón no fueron las mujeres. A pesar de que, dicen los teólogos, la voluntad permisiva de Dios, ¿vale? Porque desde el principio el hombre nada más debía tener una sola mujer. Él tenía 1000. Ok, Dios se lo permitió. No hay problema. El problema no fue eso. El problema fue que entonces él dejó a Jehová y empezó a adorar otras cosas. Ahí fue el problema. No el que tenía él entonces un montón de cosas que tenía, no. Por eso es que la advertencia, ¿vale? que tenemos que poner los ojos en él, porque pues varias cosas nos quitan de poner nuestros ojos en Dios. Y en el caso de él, pues hubo varias cosas que lo apartaron, a pesar de que él tenía sabiduría. Ahora, si él pudo ser apartado, teniendo la sabiduría, porque muchos de nosotros podemos decir, como pobres que somos, ¿vale? Entre comillas eso de pobre, como pobres podemos decir, es que yo no puedo buscarle a Dios, yo tengo que mantener mi familia, yo tengo que hacer, yo tengo que comprar una necesidad de mi hogar. Podemos usar eso como una excusa. Salomón no podía usar eso como una excusa, hermanos. Hermano, ¿y sabe por qué? Porque era en otro tiempo. En ese tiempo Dios se lo permitió para sembrar la semilla, o sea, porque pues, en este tiempo ya no sé. ¿Qué quiero decir que sembrar la semilla? Porque pues no estaba llenando la tierra todavía. Pero imagínense, teniendo él todo lo que él tenía, y aún así se apartó. Y nosotros que no tenemos nada de lo que él tenía, bueno, qué esperanza, ¿eh? Y eso no es una excusa, sino que eso es una realidad. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Mateo 7. Este texto nosotros lo hemos leído muchas veces, vamos a leerlo de nuevo. Mateo 7, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y el texto lo toco porque dice: si ustedes siendo malos. Y este texto me acuerda del hermano Naranjo. Una vez que estaba yo en Tijuana, se levanta una hermana y pidió oración y dijo de esta forma: hermanos, quiero que oren por mi esposo que está malito. Y yo le dije a la hermana: no hermana, su esposo siempre ha estado malito, hay que orar porque está enfermo. Sé que la realidad es una realidad, siempre hemos sido malos, siempre hemos sido malos. Y eso fue una revelación para el hermano. Dice: hermano, es cierto, pues es cierto, eso es la Biblia. No vamos a orar, Señor, quítale lo malo. Para quitarle lo malo que tenía que hacer, hermanos, tenía que matarlo. Así que si usted quiere
su esposo, su esposa se le quite lo malo, pues, ore que se muera. Pero si quiere que se le quite la enfermedad, ore por la enfermedad. Pero nosotros tenemos la tendencia a decir, oh, mi esposo está maldita, por eso no vino. No. Ella sigue siendo mala. Y cuando se cure de la enfermedad, va a seguir siendo mala. Es que es un término, no solamente. Son términos que se usan. Equivocados. Pero se usan. Pero cuando uno se los trae a la luz, como que, ¿cómo? Bueno, y el texto que leímos, el Señor les dice, si ustedes siendo malos, esa es la relación entre quién y quién. No. Entre la relación entre nosotros y Dios, por lo que luego contiene haciendo el texto. Saben dar buenas dádivas. Esa es la relación entre quién y quién. Entre los seres humanos. ¿Se da cuenta? El mismo texto está demostrando las dos relaciones. ¿Hay hombres buenos para con otros? Sí. Pero todos somos malos delante de Dios. Por eso dice el texto, dice Jesús, ustedes siendo malos, en otras palabras, en la relación vertical, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos en la relación horizontal. ¿Se me está entendiendo, hermano? Y eso es lo que tenemos que entender. Delante de Dios nadie es bueno. Todos somos malos. Por eso el texto del Señor, mira, es tan interesante, hermano. ¿Usted ha leído el texto? Cuando viene creo que era un escriba fariseo, dice, maestro bueno, a Jesús, maestro bueno, y Jesús, espérate, no me vengas a endulzar del café aquí. Bueno, solo Dios. Jesús, hermano, estaba corrigiendo a aquel loco que lo estaba llamando a él bueno. Y si Jesús no permite que a él le llamaran bueno, benditos. Y obviamente Jesús estaba hablando de la relación, ¿en qué sentido? En la carne, hermano. En la relación con Dios. Imagínense, si él en su relación con Dios dice, ni siquiera me llames bueno. Es que, hermano, al momento de él ser hombre, dejaba de ser como Dios bueno. Y estaba hablando como hombre. Por eso decía, la relación entre el hombre y Dios, nadie es bueno, ni aún Jesús. Sí, bendito. Eso es lo que quiso decir, como él estaba en la carne. Exacto, ni aún Jesús, hermano. Jesús lo probó cuando antes de morir dice, si es posible pase de mí. O sea, esa era una prueba de que Jesús estaba probando, o sea, siendo ser humano. Exactamente. Es una de las pruebas de Jesús cuando que comprueba que eso que dijo, que no me llamen bueno, es por eso que iba a pasar, porque aún él mismo no quería morir. Y eso es a veces no captamos esas cosas, hermano. No captamos que si el propio Jesús rehusaba ser llamado bueno, como dice el hermano Tanito, como en la cara, como ser humano, él rehusaba ser llamado bueno. No podemos nosotros llamarnos bueno, sigo insistiendo, en nuestra relación con Dios, pero sí en nuestra relación con las otras personas. ¿Y por qué, hermano, dijo en la carne? Porque, o sea, él dijo cosas que al hombre le parecieron malas, hipócritas, exactamente, y todo eso. Y esas partecitas a veces como que nos sacan de onda, ¿no? De cómo es que Jesús, pero si Jesús era Dios, ¿cómo él dice que no lo llaman al bueno? Pero cuando él dice eso, no estaba hablando como Dios, sino que estaba hablando como un ser humano. Y ahí demuestra el punto que estamos tratando de demostrar, que para con Dios, todos, sin excepción, somos malos. Hermano, cuando el joven rico fue ante Jesús, le dijo, bueno solamente el Padre que está en los cielos. Y cuando le dijo, vende todo, y se fue triste el joven rico porque no quiso vender todo, dice que Jesús le amó. ¿A
a pesar de que no quiso hacer lo que el Señor Jesús le había dicho. Ahí se ve también esas dos. No, es que están en toda la Biblia esas dos relaciones que son fundamentales, o sea, la relación del ser humano con Dios y la relación de los seres humanos entre nosotros. Eso es el fundamento de la Escritura. Lo que se ha confundido son los pasajes, de no poder discernir, la palabra del día de hoy, discernir cuando las cosas están hablando. Yo así lo entendí yo, hermanos, a veces cuando se está hablando verticalmente y cuando se está hablando horizontalmente. O sea, verticalmente entre Dios y el ser humano y horizontalmente entre los seres humanos. Y la Biblia está llena de eso, y eso es lo que muchos leen y lo consideran una contradicción. Lo consideran una contradicción. Y no es una contradicción. Hay momentos en que Jesús hablaba como Dios y momentos en que Él hablaba como un ser humano. Pero no dejaba de ser Dios. Exacto. No dejaba de ser Dios, pero tampoco era un Dios humano. Porque este es otro también error, que Jesús era un Dios humano. Él era Dios y era un hombre. Y ahí podemos aplicarle también, era Dios espiritual, en espíritu. Exacto, exactamente. Pero era un hombre en la carne. Tenía la capacidad que nosotros como humanos tenemos. Siempre hemos dicho que la única diferencia de Jesús con nosotros era que Jesús no cometió ningún pecado. Pero fuera de eso, Él tenía todas las capacidades que usted y yo como hombres, como seres humanos tenemos. Hermana. Y cuando dice pecado es que Él obedeció su propósito que Dios puso en Él. Exacto. Él vino con un propósito. Y obedeció, la palabra del domingo pasado. Dios lo envía a la tierra con un propósito. Y Él vino a cumplir ese propósito y lo hizo. Claro que ya estando en la tierra, hizo otras cosas. Pero no era que Él vino a sanar a los enfermos, a levantar al hijo de Naín, y a la multiplicación de los panes. Él no vino a esto, pero ya que estaba ahí, ¿sabe cómo es? Para uno en el 7-Eleven echar gasolina, ya que estaba ahí, pues vamos a tomarnos un café. El vino. Y viene alguien a pedirle algo, vamos a darle algo. Y así. Pero el propósito de Jesús no era eso. El propósito era ir a la cruz. Morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. That's it. Pero la Biblia dice varias cosas, dice y tuvo compasión de ellos y se enojó cuando se murió Lázaro. Y en el griego es más interesante que se enojó. El único lugar en la Biblia que habla que Jesús no estaba enojado, estaba airado por la consecuencia del pecado. Lázaro ha muerto. Y esas cosas la Biblia nos lo muestra, que él era un hombre. Y como tal, él mismo no se consideraba bueno delante de Dios. Imagínense eso. Si Jesús no se consideraba bueno delante de Dios, hay unos locos por ahí diciendo que ellos delante de Dios son buenísimos. Buenísimos. Pero ahí está hablando de la carne, hermano. Que él no era bueno. No, eso lo te digo, hay personas que delante de Dios ellos dicen que ellos estaban muy bien, muy buenos. Son buenísimos. Pero los fariseos, según ellos, eran los mejores, los nobles, y ya vemos que eran puros hipócritas. Pues sucede. Y la Biblia claramente dice, si se lo haces a uno de estos pequeñitos, pues como se lo haces a mí.
y no tenemos la capacidad de ayudarnos los unos a los otros. No nos tenemos misericordia. Imagínense. ¿Cómo podemos decir que estamos bien delante de Dios? Ahí está la situación. Ahí está la situación. Ahora, basándonos en estas diferencias que hemos estado hablando, hora y media, basándonos en esta diferencia, es que ahora podemos entender lo que sigue diciendo el texto. Así como el que se arrepiente y el Señor le va a dar la capacidad de discernir entre el justo y el malo, dice que también le va a dar la capacidad de discernir en que el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y ahí estamos hablando en qué sentido, cuál es la dos relación. ¿Se dan cuenta que no se ha entendido nada? Pues al espíritu. ¿En qué relación estamos hablando ahí? ¿La horizontal o la vertical? La vertical, la espiritual. Sí. ¿Así o así? Él dice, va a discernir la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿En qué sentido estamos hablando? Vertical. ¿Vertical? Dice nuestro hermano Padilla, vertical. ¿Quién está de acuerdo con él? Nuestro hermano Rayo está de acuerdo con Padilla. ¿Ah? Y tanto el hermano Rayo como el hermano Padilla están equivocados. Sí. ¿Ah? Es cuando dije demasiado tarde. El que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hablando verticalmente, ¿quién le sirve a Dios? Nadie. Nadie. Por favor. Sí. Nadie le sirve a Dios. Please. ¿Para qué? Nadie. Pero hablando horizontalmente en nuestra relación con los seres humanos, sí podemos servirle a Dios. Sí podemos. Es de la única manera. Porque en sí, si acabamos de leer, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Bendito, si no hay justo, no hay quien busque a Dios, entonces ¿quién le va a servir? Siempre he tenido, cuando estoy estudiando esto, siempre he tenido el problema, hermano Lee, con ese problema, con esa expresión de servirle a Dios. Eso para mí se me hace, yo prefiero decir una palabra obscena que decir, yo le sirvo a Dios. Y no es que no sea bíblico, porque vamos a demostrar que sí lo es. Hay personas en la Biblia que dijeron que ellos le servían a Dios. No es que no sea bíblico, yo estoy hablando personalmente. A mí se me hace muy difícil decir, yo le sirvo a Dios. Decía mi mamá ahora, para nada. Tú sirves para nada. Nada. Si mi negra podía decir eso de mí, imagínese Dios. ¿Para qué me sirves tú? Por favor, sácate de aquí. Imagínense. Pero, vuelvo a repetir, no que no sea bíblico, que la Biblia, vamos a leer un par de textos, hay varios, obviamente no podemos leerlo todo, que demuestra que hay personas que así se expresaban. Y si la Biblia lo registra, pues es una realidad, hermana Padilla. Entonces aquí no somos santos, porque el santo es apartado para el servicio de Dios. Pues la Biblia aquí, bueno, usted se refirió específicamente aquí, ahí yo no puedo meter, pero la Biblia dice que sí hay santos. La Biblia lo dice, O sea, yo me estoy basando en lo que la Biblia dice. No, usted dijo aquí no hay santos. Sí, Aquí, en el lugar. dije entonces, o sea, es Sí. un producto de lo que estoy diciendo. Pero de que hay santos, hay santos. Claro que sí. A eso me refiero. En el mismo sentido de que usted está usando la palabra santo, de que sí los hay, también hay personas que sí les sirven a Dios. Exacto. Es que no podemos generalizar. En un momento yo estoy general, yo dije de mí, hablé específicamente de mi persona. ¿O no fue así, hermano? No hablé de nadie más. De mi persona, que yo se me hace muy difícil decir yo le sirvo a Dios. Y eso no es nada nuevo, eso es desde que yo empecé la iglesia. Porque el concepto de servir es algo que para mí es que algo que yo no he podido lograr.
Lo he dicho varias veces al hermano Alice, le quedó cuando yo daba clase en el Instituto de Tijuana, el primer año. Ese era el lema de los muchachos, y a mí me encantó porque yo me quedaba ahí cuando ellos decían: el que no sirve, no sirve. Ese era el lema de la clase: el que no sirve, no sirve. Y como yo no sirvo, pues no sirvo. Y ese es el detalle, ¿ve? Y ese es el punto fundamental, de que nosotros mismos sabemos si le servimos o no a Dios. Hermanos, nosotros mismos lo sabemos. Hermana Paulina. Hermano, no podemos aplicarlo si yo le sirvo a mi hermano o aún aunque no sea mi hermano. Si yo le sirvo, o si yo sirvo, es decir, si yo ayudo, voy a ayudar a ver, no se puede mirar a Oh, sí, claro que sí. Ok, o sea, no podemos servirle a Dios porque Dios no necesita de nosotros, pero hay seres humanos o hay hermanos míos en la fe que sí necesitan. No, y es así que está hablando el texto, Y así está hablando. hermano. Así cuando dice la diferencia, porque el texto está demostrando que sí hay personas que le sirven a Dios, pero le están sirviendo a Dios, como usted acaba de decir, a través de las otras personas, no que le están sirviendo a Dios porque, oh Dios, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Te voy a mandar un vaso de agua. Para nada. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Pero creo yo que debemos de hacer eso sin esperar a cambio de nada. Oh, de eso no hay la menor duda. Creo yo que cuando de verdad le servimos a Dios o a mi hermano o a la gente necesita, tenemos que hacerlo de corazón, o sea, de todo y todo, no nomás hacerlo para que mi hermano o los que sepan que yo, no, eso es de todo corazón. La hermana Padilla tocó el texto, quizás ella ni siquiera lo tocó en ese sentido. Okay, eso es, yo creo, servirle a Dios. Porque Cuando en la dice- Biblia dice, si visito con uno de mis pecados, Exactamente, ahí está. Exactamente, ahí está. El texto que mencionaron demuestra de que el servirle a Dios se está refiriendo a servirle al prójimo, no a él, al prójimo. sí. ¿Eh? Porque en la relación vertical nadie le puede servir a Dios, pero en la relación horizontal todo le podemos servir, Es cierto, amén. todo le podemos servir. Hermano. Ahora, estos últimos miércoles hemos estado hablando de eso. El Señor Jesús fue bien claro cuando Él inició ese ministerio. Dijo: si ustedes son malos con uno de esos pequeñitos, ustedes me están haciendo la maldad a mí. Y si ustedes me vieron huérfano, me vieron a la cárcel y me visitaron y me dieron, y ellos dijeron: ¿cuándo te vimos así, Señor? ¿Cuándo? Dice: pero uno de estos pequeñitos, si lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Desde ahí queda bien claro que todo lo que podemos hacer Es cierto. con los hermanos, con los que vemos, Sí, es como si se lo hiciéramos a ellos. pero tristemente no todos han entendido eso, porque hay personas que creen que cuando ellos dicen le estoy sirviendo a Dios, es la relación que ellos tienen con No, Dios, es y eso imposible. no es cierto. No es cierto, sino que cuando el ser humano tiene la capacidad de servirle a Dios es porque le está sirviendo a otro ser humano. Dime, César. Sí, a mí como humano, yo hablando honestamente, no tanto como eso, pero como ser humano, es fácil servir a personas que tenemos de una forma una identificación, que hay algo de identificación. En sí la palabra de Dios no dice eso, dice que No, dice que debemos de servirle a todos lo que podamos, obviamente. Especialmente los hermanos de la fe, o sea, en general, personas que creen en Dios. Pero como humanos, se me hace mucho más fácil ayudar a una persona que tenemos algo en común, que sea cristiano, amigo, familiar, que una persona que no tenemos nada que ver. O sea, yo sigo al Señor por medio de otra persona, pero realmente yo me pregunto, ¿hay algo más detrás de eso? Puede ser mi amigo, puede ser mi... O sea, Dios se quiere más sobre eso. O sea, No, obviamente, y creo que la Biblia se va más allá de que cuando
queremos servirle al prójimo, debemos de servirle a personas que no nos pueden servir a nosotros. Ese es realmente el concepto bíblico del concepto de servir. Servir a personas que no te pueden servir a ti, que no te pueden ayudar, que no pueden, como dicen por ahí, pagar ese favor, eso que sí. Y ese es el detalle, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de aquí de servir, la palabra servir significa útil, provechoso, productivo. Escuchen eso, útil, provechoso, productivo. Obviamente delante de Dios ninguno de nosotros lo somos, pero en Dios, a través de las otras personas, sí lo podemos ser, sí podemos ser útil, provechosos, productivos, para con otras personas, sí lo podemos ser. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Y no caer en el error de que nosotros le vamos a servir a Dios, pero vamos a ignorar a las personas. Vamos a buscar algunos textos que ilustren esto que estamos hablando. Vamos al libro de Génesis, el principio, vamos al capítulo 18. Génesis 18. Vamos a leer el versículo 25. Génesis 18, 25. Aquí hay una diferencia interesante. Génesis 18, 25. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 18, 25. Dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿En qué sentido se está hablando? ¿En qué relación se está hablando así? ¿Vertical o horizontal? ¿En qué sentido este texto está refiriéndose al justo, al impío? Exactamente, horizontalmente. Dice, el juez de toda la tierra. Lo que habitamos la tierra, el ser humano, en esta tierra se hacen diferencias. Él a través de su mente. Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 24. Texto muy conocido, muy popular. Está leerlo. Josué 24. Y como yo le decía, que hay textos en la Biblia que demuestran que usted le puede servir a Dios. Yo solamente estaba hablando personalmente. Josué 24, 15. Ese texto es muy conocido. Muchos no sabemos hasta de memoria. Dice: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se da cuenta? La Biblia demuestra que el ser humano puede servirle a Dios, pero cuando le está sirviendo a otros. Porque a Dios no le podemos servir. Él no tiene necesidad de nosotros. Nada en el hombre es necesario para Dios. Nada, absolutamente. Nada. De que Él quiera que nosotros hiciéramos cosas diferentes, pero que Él necesite de nosotros algo. Para nada.
Y el filtro siempre es Jesús. Entiendo cómo estamos hablando del filtro, ¿vale? Porque todo lo nuestro, para que llegue a Dios, tiene que pasar por Jesús. Porque de no estar Jesús ahí, nunca llegaría. Nunca llegaría. La analogía que dimos de que Él nos justificó. Porque si no es por Él, no podemos tener una relación con Dios. Él es el intermediario, Él es esa que permite que nosotros podamos llegar a Él. ¿Sí? Dime, Jaime. Y también no podemos ser servidores de Dios, no tenemos esa relación con Dios. Exactamente, no podemos. Y ese es un punto muy interesante. Dios ahí tiene esa persona. Podemos acercarnos, dices, a Él a través de eso. Ahora, demostrando que sí se puede decir, y sigo enfatizando, que sí bíblicamente usted puede decir, le sirve a Dios cuando está actuando en cosas que tienen que ver con los seres humanos. Vamos a buscar otro texto. Está en el libro de los Salmos, Salmos 58. Salmos 58. Ahora su Biblia conmigo. Y vamos a leer el versículo 10 y 11. Salmos 58, versículo 10 y 11. ¿Me entienden, hermanos? Dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga el impío. ¿Se da cuenta, hermanos? Y ahí tiene que ver la relación entre los seres humanos. Hay un galardón para el justo cuando estamos actuando basándonos en lo que la palabra de Dios refiere. Vamos a buscar en Isaías capítulo 3. Isaías 3. Aquí hay también la diferencia. Y acuérdense que el que le sirve y el que no le sirve está unido a justos y malos. Isaías capítulo 3, hermanos. Y vamos a leer el versículo 10 y 11. Mira cómo el contraste. Dice, el versículo 10 de Isaías 3 dice: díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. El versículo 11 es el contraste, dice: ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Ahí vemos el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y me llama la atención eso dice: obras de sus manos, y en el versículo 10, el fruto de sus manos. ¿Entendieron la diferencia? La obra de sus manos producieron algo malo, y el fruto de sus manos fue algo bueno. Hermano, pero yo a veces me confundo porque
a veces que uno piensa que hace las cosas buenas y dice, ay, no soy todo mal, yo no puedo hacerlo. Pero no todo tiene que salir todo bueno, aunque uno haga las cosas buenas. Bueno. O sea, a ese momento, a lo largo del tiempo, quizás puede ver uno eso, ¿no? Exacto, o sea que me trajiste a la luz un pasaje que la otra ya estabas leyendo y pude entender esto. En el pasaje cuando Moisés le pide a Dios que él lo quiere ver, él quiere ver, y el Señor le dice que nadie lo puede ver, pero dice, voy a pasar, no me vas a ver cuando pase, pero luego me vas a ver. Estoy parafraseando, hermana Padilla, que entonces la hermana Padilla viene y me dice, así no dice el texto, hermano. No le digo así porque está parafraseando, parafraseando. Me jala las orejas allá afuera. Así no dice. Usted está inventando. Discúlpeme, hermano. Qué modesto, hermano. ¿Y qué sucede? Cuando el Señor pasa, dice, me vas a ver, las espanta. Y la hermana Cecia me trajo a la luz algo que a mí me pude entender algo. Quizás no sea así, por eso, de que hay cosas que uno hace, como ella acaba de decir, y no puede ver el resultado de eso en ese momento, pero luego lo ve. Luego que pase, ve lo que realmente Dios hizo a través de uno, o en uno, o por uno, luego que pase, luego que haya sucedido. Y ese pasaje ilustra eso, que aunque Moisés no le dio, pero le dio la historia. O sea, él pudo decir, mira, Dios pasó por aquí. En sus palabras, el Señor estuvo envuelto en esto. Sí, pues es que físicamente no fue posible. Para nada. ¿Entiendes? Y ese es el detalle de que, como utilizando lo que acaba de decir Cecilia, de que hay momentos de que uno pueda quizás estar haciendo algo y no sabe si fue bueno, si produjo algo, como acabamos de ver, el fruto de nuestras manos comparado a las obras de nuestras manos, el fruto de lo positivo, las obras de lo negativo, y comparándolo, como dice en el libro de Gálatas. Entonces, ¿qué vemos? Que así sucede. A veces nosotros hacemos cosas que no estamos viendo los frutos en el momento, pero luego lo vamos a ver. Hermano, como texto que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo, como que no tiene sentido. En el momento. Pero luego, después que pasa, lo digo, Algo necesitas. Especialmente, ¿no? Cuando uno más necesita ese booster, cuando ya tenemos el revólver en la 100, viene eso, ya lo quitamos de la cabeza. Pero así sucede. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3 de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y vamos a buscar el versículo 17 y 18. Este pasaje es muy interesante. ¿Bien, hermanos? Daniel capítulo 3. Versículo 10 y 11. Perdón. 17 y 18. Gracias, Anita. Anita es la única que está aquí en la clase. Los demás andan perdidos andaban. Daniel 3, 17 y 18. Dice, ya ustedes conocen el contexto, no hay que explicárselo, ustedes son bien inteligentes. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y me encanta el versículo 18. Y si no ¿qué? Lo salvará. Exacto. Y si no, él dice, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oh, bendito. Ese pasaje, si así fuéramos nosotros, ¿ah? Oh, bendito. Señor, estamos pidiendo eso, Señor, quiero que me des esto, lo que usted ponga, llénenle más en blanco. Y si no, yo te sigo queriendo. Wishful thinking. O me das esto, o me da coraje. No vengo a la iglesia. No me lo das. No, exacto. Es mejor todavía, Anita. No, ay, mi Dios. Que fastidien estos. ¿Ah? Esa es la número 1. Que fastidien, no les voy a dar nada. Así no es. Imagínense. Y estos iban a poner su vida. Y dice, ok. Señor, si el Señor quiere que nos quememos, Él sigue siendo Dios. ¿Qué convicción? Wow. Hermano. No se parece a la nuestra. Sí, como yo les digo a mis hijos, aunque tú te cases, llames a tus hijos y todo lo que quieras, pues no sea otro no. Exactamente. Eso no hay quien lo. Exactamente. Imagínense esto. ¿Ah? Dice el texto: nuestro Dios a quien servimos. ¡Wow! Santo. Eso es una palabra pesada. Estas personas estaban dispuestas a todo. Vamos al libro de Mateo. Mateo 25. Y vamos a buscar el versículo 40. Ya lo hemos leído, lo citaron los hermanos, vamos a leerlo. Mateo 25, 40. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea que si se los hacen a los más grandes, no vale. Tienen que estar los pequeños. A mí me lo hiciste. Imagínate eso, hermanos. Por eso, la semana pasada que Dani estaba diciendo, oh, hermano, él se dijo que maltrato a los trabajadores como si estuvieran maltratando al Señor. Lo voy a maltratar, después me arrepiento. Ese es Dani en casa. Pues aquí es el mismo principio, ¿eh? Si lo hiciste a ellos, es como si lo hicieran. O sea, servirles. Imagínense eso. Como digo la hermana Padilla muy correctamente, es una doble responsabilidad. Porque tenemos una responsabilidad con Dios y tenemos una responsabilidad con el prójimo. No está fácil eso. No está fácil. Vamos al libro de Juan, el capítulo 12. Así, bendito, el tiempo ya está encima. 12, Juan 12. El Evangelio de Juan 12, y vamos a leer el versículo 46. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 12, perdón, no es 46, es 26. Juan 12, 26. Sorry. ¿Lo tienen, hermanos? Ahí le muestra el propio Jesús, dice que sí, había personas que le servían, dice Juan 12, 26. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Santo. ¿Escucharon esto, hermanos? Para servir a Jesús hay que ¿qué? Seguirle. Seguirle. Y eso es tan interesante, hermana Gutiérrez, porque cuando uno está siguiendo a una persona, usted está haciendo lo que la persona está haciendo. Eso es seguir a alguien. Si la persona se va a la derecha, usted se va a la derecha. Si la persona hace esto, si la persona se para, usted se para. Eso es seguirle. ¿Cuántos estamos siguiendo al Señor? Porque eso es lo que dice aquí. Para servirle hay que seguirle. Para seguirle hay que servirle. Y eso está pesado. Por eso yo les digo a Dios, mis respetos para ustedes. Mis respetos. El tiempo se nos acabó, hermanos, pero por lo menos ya se quedó grabado el concepto que queríamos transmitirles. El Señor, a través de su palabra, su Espíritu, nos va a dar a nosotros el discernimiento de la diferencia entre lo justo y lo malo. Y obviamente eso va a depender de quién le va a servir, de quién no le va a servir. Porque está predicado basado en eso. Porque obviamente haciendo algo malo no estamos sirviendo a Dios. Para nada. Pero haciendo algo justo, sí le estamos sirviendo a Él. Lo de al principio es que demuestra lo otro. Y eso es lo importante. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle al hermano Padilla que nos ayude con la oración de la ofrenda. Amén, gloria a Gloria a Jesús.